Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar con lo que es el tema de medicina interna de Harrison, edición 18. El tema estado de choque. Para eso vamos a definir que el estado de choque es un síndrome clínico que va a resultar de una inadecuada perfusión tisular, independientemente de la causa que produce desbalance en la entrega de requerimiento de oxígeno que lleva a la disfunción celular. Para eso recordamos que esta clasificación del estado de choque o el shock se va a dividir en hipovolémico, traumático, cardiogénico, a la vez este cardiogénico en intrínseco y compresivo, y el séptico que se va a dividir en hiperdinámico, hipodinámico, el neurogénico y el hipoadrenal. Para eso les voy a dejar un video en la cual explica con exactitud el estado de choque y así poder comprender a más profundidad lo que es el tema. Continuando con el estudio de la reanimación vital en el paciente con trauma, pasaríamos ahora a estudiar lo que es el estado de choque. Ya comentábamos que una vez que tenemos una vía aérea permeable, una ventilación, respiración y oxigenación adecuadas, tendríamos ahora la valoración del estado de perfusión de los tejidos del paciente, es decir, de su circulación. Aquí lo fundamental en esta letra C de circulación, lo fundamental va a ser hacer el diagnóstico si el paciente está o no en un estado de choque. Recordemos que el estado de choque se define como un estado de disminución de perfusión de los tejidos en forma generalizada, es decir, un estado de hipoperfusión tisular generalizada que además de provocar disminución del volumen sanguíneo, también va a provocar una disminución de la concentración de oxígeno en los tejidos. Entonces tenemos una isquemia junto con una hipoxia a nivel tisular, que si no se llega a mejorar este estado de hipoperfusión tisular generalizado, va a llevar a la muerte celular, como veremos posteriormente. Lo fundamental sería, lo primero sería en la valoración del paciente con trauma, sería primero reconocer si el paciente está o no en estado de choque. Podemos decir que ese es el primer paso. Y para conocer el estado de choque es fundamental el estado clínico. Entonces el diagnóstico del estado de choque, de este estado de hipoperfusión tisular generalizado, va a ser clínico. Es decir, que no existen estudios de laboratorio que nos van a confirmar el diagnóstico más que la historia clínica y la valoración que hagamos nosotros en su exploración física. El segundo paso fundamental en la valoración del paciente en estado de choque sería identificar la causa. Ya veremos que las principales causas del estado de choque en el paciente politraumatizado va a ser el choque hemorrágico, aunque pudiera ser que no fuera hemorrágico. Entonces, nuestro segundo paso sería identificar si efectivamente está el paciente en estado de choque y entonces identificar la causa de este estado de choque. Ya que veremos que en el tratamiento del estado de choque sería la reposición de líquidos junto con la de retener el sitio de sangrado, que decíamos que es la principal causa del estado de choque. Antes de valorar lo que sería el estado clínico para el diagnóstico de estado de choque, así como también cómo identifico la causa y cuál sería el tratamiento, hablaríamos algo sobre una fisiología cardíaca fundamental para poder diagnosticar o más bien interpretar los datos clínicos que tiene nuestro paciente. Entonces hablaríamos de una fisiología cardíaca muy elemental. Recordemos que en lo que corresponde al gasto cardíaco, en primer lugar, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, que más o menos corresponde a 5 litros por minuto en los pacientes. Entonces el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto, va a depender fundamentalmente de dos factores, que sería la frecuencia cardíaca
por el volumen sistólico. Entonces, si consideramos que un paciente tiene una frecuencia cardíaca en promedio de 70 latidos por minuto y el volumen sistólico es aproximadamente de 70 mililitros por minuto, nos diría aproximadamente 490, ¿sí? 4.900 mililitros. Entonces estaríamos hablando que aproximadamente son estos 5 litros de gasto cardíaco. Entonces es fundamental para el gasto cardíaco la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. De tal manera que un incremento de la frecuencia cardíaca puede provocar un aumento del gasto cardíaco, estos 5 litros por minuto que bombea el corazón, así como también un aumento del volumen sistólico, como se ve en los sujetos atletas, donde pueden incrementar este volumen sistólico en forma muy importante. Este volumen sistólico, ¿sí?, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada contracción, en cada sístole, va a estar determinado por lo que se denomina la precarga. Tendríamos lo que sería la contractilidad del corazón, la contractilidad miocárdica, y tendríamos la poscarga. Esos son, vamos a decir, los 3 factores que van a estar determinando la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón en cada sístole, es decir, el volumen sistólico. La precarga se va a referir, ¿sí?, a lo que es el volumen del retorno venoso al corazón. Entonces la precarga es el volumen venoso que está llegando al corazón, es decir, hacia el atrio derecho a través de lo que serían las venas cava superior e inferior. Entonces a este corazón están llegando, ¿sí?, las venas cavas, y este va a corresponder al volumen venoso que llega hacia el atrio derecho. Entonces pondríamos aquí esquemáticamente nuestro corazoncito del atrio derecho y aquí los ventrículos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Esto correspondería a lo que sería la precarga, que decíamos es el volumen venoso que está llegando al corazón. ¿De qué depende este volumen venoso que va a llegar al corazón? Entonces, este volumen venoso va a estar determinado principalmente por lo que sería la capacitancia venosa, que es la cantidad de sangre que pueden tener el lecho venoso, la capacitancia venosa. Tenemos lo que sería la cantidad de sangre total, que sería la volemia, y algo muy fundamental que va a favorecer el retorno venoso, que es la diferencia entre la presión venosa sistémica media. Entonces la diferencia entre la presión venosa sistémica media, ¿sí?, contra lo que sería la presión arterial, la presión, ¿sí?, del atrio o de la aurícula derecha. Entonces tengo una presión venosa sistémica media y la resto la presión de la aurícula derecha, y eso va a permitir un retorno venoso. Es decir, que si aumenta la presión del atrio derecho, disminuye esta diferencia entre la presión venosa sistémica media y la presión de la aurícula derecha, y entonces entorpecería el retorno venoso, que es lo que sucede, por ejemplo, ya veremos en el taponamiento cardíaco, donde aumenta esta presión de la aurícula derecha y no permite un buen retorno venoso. De esa forma disminuye el volumen venoso que llega a nuestro corazón. Aquí hay que tomar en cuenta que el sistema venoso del corazón, ¿sí?, este sistema, o sistema venoso del sistema cardiovascular, ¿sí?, funciona como un reservorio del volumen sanguíneo. Entonces este sistema venoso forma o constituye el volumen, ¿sí?, sanguíneo venoso. Este volumen sanguíneo venoso está en 2 compartimentos. Tiene más bien 2 componentes. Un componente que no contribuye a la presión, es decir, es la cantidad de sangre que permanece en el circuito venoso, que es un circuito de capacitancia
venosa, pero que no ejerce presión. Es la característica de este componente del sistema venoso. Entonces, uno que solamente está llenando el lecho venoso, pero no ejerce presión. Y el otro componente, que es el más importante, ¿sí?, es el volumen venoso, ¿sí?, es un volumen venoso, pero sí contribuye a un aumento de la presión venosa sistémica media, que es el importante, que es el que va a dar origen a la diferencia de presión, decíamos, entre el sistema, la presión venosa sistémica media contra la presión de la aurícula derecha. Entonces tenemos por un lado un componente que solamente es la capacitancia del lecho venoso, que no ejerce presión, pero tenemos un pequeño volumen que es el que va a hacer presión, que va a dar la presión venosa sistémica media, y es lo que va a dar esta diferencia de presión con la presión de la aurícula derecha, favoreciendo el retorno venoso, y nos va a dar el volumen venoso del corazón. Hay que recordar que el 70% de la sangre se encuentra en el circuito venoso. Es el circuito venoso, se encuentra en el 70% de todo lo que es la sangre. Entonces, aquí tendríamos los elementos que van dando lo que sería la precarga. Entonces, la precarga va a depender de lo que sería de la diferencia, decíamos, entre la presión venosa sistémica media menos la presión de la aurícula derecha. Y eso nos va a dar, ¿sí?, la volemia que va a llegar, el volumen que va a llegar a nuestra aurícula derecha. Por otro lado tendríamos lo que sería la contractilidad miocárdica, el otro elemento que va a estar regulando el gasto cardíaco, que decíamos que depende mucho del volumen sistólico junto con la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, la contractilidad miocárdica, tendríamos que recordar lo que se llama la ley de Starling, ¿verdad? Entonces, la ley de Starling, que hace la relación de la contractilidad miocárdica, depende de la longitud de la fibra. Entonces tenemos lo que sería la longitud de la fibra. Entre mayor longitud de la fibra miocárdica, va a dar como consecuencia una mayor contractilidad. Ya vemos que en los pacientes ancianos esta capacidad elástica de la fibra miocárdica disminuye, y de esa forma disminuye la fuerza de contractilidad. A mayor distensión, longitud de la fibra, mayor fuerza de contracción. Entonces, de ahí que, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco, donde hay una restricción de esta distensibilidad de la fibra miocárdica, y de esa forma evita que haya una buena contractilidad miocárdica, y de esa forma disminuye el volumen sistólico. Esta contractilidad miocárdica también va a regular lo que sería la frecuencia cardíaca, que es el otro factor que decíamos regula el gasto cardíaco. A mayor frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco. A mayor fuerza de contractilidad también va a aumentar el volumen sistólico, y esto depende de la ley de Starling. Por último, tendríamos lo que sería la poscarga. Esta poscarga va a estar dada por la resistencia que presentan el lecho arterial, en este caso de la circulación mayor principalmente, aunque también la circulación menor o pulmonar, que es la resistencia anterógrada al flujo de sangre. Entonces, la resistencia anterógrada al flujo de sangre. Es decir, que si existe una vasoconstricción periférica del lecho vascular arterial, se van a aumentar las resistencias periféricas, y este aumento de las resistencias periféricas es lo que va a estar rigiendo la poscarga. Quiere decir que a mayor vasoconstricción va a provocar, ¿sí?, un aumento de la poscarga y del gasto, y entonces el corazón tiene que vencer esta resistencia periférica. Y esta vasoconstricción es lo que puede provocar una hipoperfusión tisular generalizada. Claro que esta vasoconstricción va a ser un mecanismo compensatorio para aumentar
¿sí?, la presión arterial. Pero ya veremos que no necesariamente un aumento de la presión arterial nos está diciendo que mejora la perfusión cerebral, porque este aumento de la presión arterial puede ser por una vasoconstricción severa y provocando una hipoperfusión de las células por esta vasoconstricción. Y entonces el paciente, a pesar de tener una buena presión arterial, no tiene una buena perfusión de los tejidos debido a esta vasoconstricción. Entonces, de esa forma ya tenemos los 3 elementos que van a regir nuestro gasto cardíaco. La precarga, que es el volumen venoso que llega al corazón, y que este volumen venoso que llega al corazón depende de la diferencia de la presión venosa sistémica media menos la diferencia de la presión de la aurícula derecha, que sabemos que durante la inspiración disminuye, se hace negativa, y eso favorece un buen retorno venoso, sobre todo durante la inspiración. También va a depender de lo que sería del volumen circulante, de la volemia. De eso va también a depender el volumen venoso que llega al corazón. Ya veremos que por eso en el choque hipovolémico disminuye esta volemia y por lo tanto disminuye el volumen venoso al corazón, este retorno venoso. Y por otro lado decíamos, tenemos la capacitancia venosa, en donde esta capacitancia venosa habla de que el 70% de toda la sangre que tenemos está en el circuito venoso, y que esta capacitancia venosa tiene 2 componentes. Uno que es propiamente la cantidad de sangre que está ocupando el lecho venoso sin ejercer presión, y otro componente es este volumen que provoca un aumento de la presión venosa sistémica media, y este volumen es el que favorece el retorno venoso. De ahí que si hay una hipovolemia, va a disminuir este volumen que provoca una presión venosa sistémica media, y eso va a provocar una disminución del volumen venoso al corazón, una disminución del retorno venoso, y por lo tanto va a provocar una disminución del volumen sistólico. Y también podríamos decir, al disminuir el volumen, la cantidad de sangre que llega al corazón, la fibra cardíaca se distiende menos, y entonces la fuerza de contractilidad también va disminuyendo. Entonces, ese sería más o menos algunas características fisiológicas básicas cardíacas para ir interpretando los datos clínicos que van a ir apareciendo en nuestro paciente en estado de choque. Ya podríamos pasar a hablar ahora de lo que sería la fisiopatología del estado de choque, refiriéndonos principalmente al estado de choque hipovolémico o hemorrágico, que ya decíamos que es la principal causa de estado de choque en el paciente politraumatizado. Entonces, dentro de la fisiopatología del estado de choque, teníamos primero una pérdida sanguínea. Esta pérdida sanguínea, inmediatamente el organismo va a echar a andar mecanismos compensatorios. Y estos mecanismos compensatorios, sobre todo, es la liberación de catecolaminas, sobre todo de noradrenalina. Entonces, ante una disminución del volumen sanguíneo circulante, el organismo lo primero que va a hacer es mecanismos compensatorios, que es incrementar la liberación de noradrenalina. Esta liberación de catecolaminas va a provocar principalmente 2 efectos. Uno que sería la taquicardia. Por eso, el primer dato clínico que da el paciente en estado de choque es la taquicardia, y es un mecanismo compensatorio secundario a la liberación de catecolaminas. El otro efecto de las catecolaminas es la vasoconstricción periférica. Esta vasoconstricción periférica, y también posteriormente ya en órganos centrales, es lo que va a dar las manifestaciones clínicas en la piel del paciente, la cual está pálida, fría y diaforética. Esta vasoconstricción periférica es progresiva, decíamos que se va haciendo también a nivel esplácnico. En un principio, esta vasoconstricción lo que favorece es que haya mejor flujo a nivel del encéfalo, también lo que sería a nivel pulmonar y a nivel renal.
Entonces lo que está favoreciendo en un principio este flujo. Pero si persiste esta pérdida de volumen, ya también va a haber un sufrimiento de estos órganos ante esta vasoconstricción progresiva. Al ver taquicardia, es un mecanismo compensatorio para incrementar nuestro gasto cardíaco, que ya decíamos que depende de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Para tratar de incrementar este flujo de 5 litros por minuto. Vemos que en un principio esta liberación de catecolaminas, de noradrenalina, incrementa la presión diastólica, y al aumentarse la presión diastólica, ¿sí?, va a provocar una disminución de la presión de pulso. La presión de pulso depende de la diferencia entre la presión diastólica y la presión sistólica. Si en este caso, si se incrementa la presión diastólica porque la liberación de catecolaminas que provocan la vasoconstricción, y esta vasoconstricción aumenta la presión diastólica, provoca una disminución de la presión del pulso, que es otro dato clínico del estado de choque. Por otro lado, vamos a tener que la hipoperfusión tisular generalizada va a provocar que a nivel de la microcirculación se empiecen a elevar sustancias vasoactivas. Estas sustancias vasoactivas tenemos la histamina, que se libera a nivel celular, las bradicininas o bradiquinas, también se empiezan a liberar citoquinas, así como también prostanoides y beta-endorfinas. Entonces se liberan beta-endorfinas y lo que serían prostanoides. Entonces todas estas sustancias son sustancias vasoactivas que van a alterar la permeabilidad vascular, favoreciendo, ¿sí?, lo que sería un problema a la microcirculación con un edema intersticial. Ese sería el problema de la microcirculación. Entonces, esos serían los datos fisiopatológicos que vamos a encontrar. Al haber este estado decíamos, de hipoperfusión tisular generalizada con disminución de sangre y de oxígeno hacia la célula, lo que va a provocar, si hablamos de la fisiopatología a nivel celular, esta hipoperfusión va a echar a andar a nivel celular un metabolismo anaeróbico. Ante la ausencia de oxígeno suficiente, entonces la célula, para sobrevivir, echa a andar su metabolismo anaeróbico. Este metabolismo anaeróbico lo que va a provocar es un aumento del ácido láctico, y este ácido láctico nos va a llevar a una acidosis de tipo metabólico. Y esta acidosis metabólica, por el incremento del ácido láctico, va a disminuir, ¿sí?, la producción o la disposición del ATP, de esta energía muy importante para mantener viva a la célula. Y esa disminución de la adquisición o de la disponibilidad de esta energía del ATP va a provocar, en primer lugar, en la célula alteraciones en la permeabilidad celular, la permeabilidad de la membrana celular. Entonces altera la permeabilidad en la membrana celular y va a provocar la liberación también de factores proinflamatorios. Entonces, como sería el óxido nítrico, al alterarse esta permeabilidad, aparte de que empieza a salir potasio, entra sodio, entra calcio a la célula, ¿sí?, y vemos que hay liberación de factores proinflamatorios, como sería el ácido nítrico o el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Entonces este factor de necrosis tumoral también se empieza a liberar a nivel celular. Por último, esto va a llevar a una, ¿sí?, disfunción o una falla orgánica múltiple que puede llevar a la muerte celular.
por la liberación de estos factores, ¿sí?, vasoactivos. Entonces ya de esta forma tendríamos, ¿sí?, cuáles son la fisiopatología y las bases fisiológicas para entender el estado de choque, que decíamos que es un estado de hipoperfusión tisular generalizado, y que lo primero es reconocerlo y que el diagnóstico es clínico, y por otro lado identificar la causa para ya dar el tratamiento. Pasaríamos ahora a ver, ¿sí?, cuáles serían las manifestaciones clínicas, ¿sí?, del estado de choque, e identificar también cuáles podrían ser las causas. Entonces tendríamos estado de choque, y ahora lo que vamos a estudiar sería cuál sería si el paciente está en estado de choque. Entonces la pregunta es su diagnóstico. Entonces la pregunta ¿está mi paciente politraumatizado, ¿sí?, en estado de choque? Sería la pregunta, ¿sí?, estaría en estado de choque. Decíamos que el diagnóstico va a ser clínico. Entonces el paciente, una vez que ya estabilizamos su vía aérea, ya tiene una buena ventilación, respiración y oxigenación, vamos a valorar lo que sería su estado circulatorio, que sería la letra C. Entonces valorar su estado circulatorio. Y entonces cuando estoy valorando su estado circulatorio es cuando yo voy a realizar, ¿sí?, el diagnóstico de estado de choque. Entonces voy a determinar si está o no mi paciente en estado de choque. Y decíamos que el diagnóstico es clínico. ¿Cuáles van a ser los datos clínicos? Decíamos que había liberación de catecolaminas, y esta liberación de catecolaminas, la primera manifestación clínica sería una taquicardia, que lo que está tratando, ¿sí?, el organismo ante la pérdida de volumen sanguíneo es incrementar su gasto cardíaco en forma compensatoria, incrementando la frecuencia cardíaca debido a la liberación de catecolaminas. Decíamos que también la otra respuesta es la vasoconstricción periférica, y esa vasoconstricción periférica lo voy a observar con una piel fría, ¿sí?, una piel pálida, y muchas veces tiene una diaforesis, ¿sí? Estos pacientes. Entonces una pálida, fría y diaforética. Y esto debido a la liberación de catecolaminas. Hay que tener presente que esta frecuencia cardíaca manifestada por taquicardia puede variar de acuerdo a la edad. Entonces hay que tener presente que, por ejemplo, los infantes, estamos hablando de niños menores de 1 año, se considera taquicardia cuando tiene una frecuencia mayor de 160 latidos por minuto. En los sujetos preescolares, menores de máximo de 5 años, se va a considerar taquicardia cuando tienen más de 140 latidos por minuto. En el escolar y en el puber, ¿sí?, en la pubertad, cuando tenga la frecuencia mayor de 120 latidos por minuto, y en el adulto lo voy a considerar como taquicardia cuando tenga más de 100 latidos por minuto. Entonces son cifras que debemos tener presentes para diagnosticar si el paciente presenta o no taquicardia. Hay que tener presente que los pacientes adultos mayores tienen una respuesta limitada a la liberación de catecolaminas por, vamos a decir, ya una deficiencia de sus receptores alfa y beta adrenérgicos. Entonces hay que tener presente que en el paciente adulto mayor ya su respuesta de taquicardia no es tan efectiva como cualquier otro sujeto de menor edad. Por otro lado, hay que considerar los valores de hemoglobina y hematócrito, ¿sí?, en que estos niveles de hemoglobina y hematócrito no son muy confiables en un inicio del estado de choque, ¿sí? Entonces no hay que confiarse en los valores de hemoglobina y hematócrito. Y por otro lado, podemos tener un déficit de base o un incremento del lactato. Estos estudios de déficit de base y de lactato son útiles para determinar
¿sí? La presencia y sobre todo la severidad del estado de choque. Entonces, cuando haya un déficit de base y un incremento del lactato a nivel periférico, nos está hablando de la severidad del estado de choque. Pero es importante saber que el estado de choque se va determinando por la historia, por la valoración clínica. Ya veremos que hay otros parámetros importantes y los vamos a estudiar cuando podamos ver los grados del estado de choque basados en los signos clínicos. Entonces, esto sería lo fundamental ahorita, pero ya ahorita veremos cuáles son los grados, ¿sí? Basados en los signos clínicos. Antes de ver el resto de datos clínicos, hablaríamos de lo que sería, cuál sería la pregunta, cuál sería la causa del estado de choque. Entonces, ¿cuál es la causa del estado de choque? Decíamos que el estado de choque, su causa puede ser, la más frecuente es la hemorrágica o hipovolémica en el paciente traumatizado. O bien puede ser no hemorrágico o no hipovolémico. Entonces, por mucho, el más frecuente es el hemorrágico. Cuando hablamos del no hemorrágico, este hemorrágico fisiopatológicamente podríamos clasificarlo en 3 grupos. En su fisiopatología hablaríamos, por ejemplo, del choque no hemorrágico de origen obstructivo, en donde hay un problema en el retorno venoso. Entonces hablábamos aquí de que el gasto cardíaco depende, ¿sí?, del volumen sistólico, y este volumen sistólico va a depender, ¿sí?, del volumen venoso del corazón que llega al corazón, y que decíamos que depende de la diferencia entre la presión venosa sistémica media menos la presión de la aurícula derecha. Entonces, si hay un aumento de esta presión dentro del corazón o intratorácica, ¿sí?, va a dificultar el retorno venoso porque se incrementa la presión de la aurícula derecha, y ese sería el estado de choque de origen obstructivo. ¿Cuáles pueden ser las principales causas de este choque obstructivo? Entonces sería el taponamiento cardíaco, donde existe la presencia de sangre en la cavidad pericárdica y impide una buena distensibilidad de el corazón. Teníamos también el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión, ¿sí?, hay un fenómeno de válvula en donde entra aire a la cavidad pleural, y cada vez que inspira el paciente, o si está con ventilación mecánica, aumenta la cantidad de aire pleural sin poder salir, y entonces va incrementándose la presión intratorácica, y este aumento de la presión intratorácica va a evitar un buen retorno venoso. Entonces, esas serían las principales causas de un choque de tipo obstructivo. Tendríamos otro choque que sería el choque cardiogénico. Aquí en el choque cardiogénico, el problema va a estar en lo que sería principalmente la contractilidad miocárdica. Ya decíamos que el otro factor que va a regular el gasto cardíaco sería la contractilidad miocárdica, donde teníamos que estudiar la ley de Starling. Aquí lo que sucede es que puede ser que el paciente, la causa más frecuente de este estado de choque cardiogénico sería la contusión, un trauma contuso cardíaco. Entonces, tenemos un trauma cerrado, un trauma contuso del corazón, y este trauma contuso del corazón provoca contusiones miocárdicas que se pueden manifestar por arritmias y pueden llegar incluso hacia lo que sería el infarto del miocardio postraumático. Y se presentan entonces estas arritmias, hay una desaceleración rápida de repente del corazón, y entonces aquí es fundamental hacer un monitoreo electrocardiográfico de estos pacientes para ir identificando datos de arritmias o bien de isquemia que pueden llegar hasta el infarto del miocardio. Aquí también se incluye como causa de infarto de choque de tipo cardiogénico lo que sería el mismo taponamiento cardíaco.
porque este taponamiento cardíaco lo que va a provocar es una disminución de la longitud de la fibra y de esa forma una disminución de la fuerza de contracción, de la ley de Starling. Pero sabemos que la causa principal de choque cardiogénico es el trauma directo al corazón, generalmente en trauma torácico cerrado. Aquí es muy importante para el manejo de estos pacientes el monitoreo lo más pronto posible de la presión venosa central, ya que ante la falla cardíaca se va a ir incrementando la presión venosa central debido a que no puede bombear el corazón toda la sangre que tiene de retorno venoso. Es decir, en estos casos hay una disfunción de bomba y que son de muy mal pronóstico estos pacientes que tienen un choque no hemorrágico de origen cardiogénico. Por último, completando el choque no hemorrágico, tendríamos el choque que se denomina de tipo distributivo. En este choque de tipo distributivo, la fisiopatología es que va a haber una vasodilatación periférica muy importante. Es decir, aquí el problema se va a presentar a nivel de la poscarga. Ya decíamos que la poscarga está dada por la resistencia anterógrada al vaciamiento del corazón y que está dado por fenómenos de vasoconstricción o de vasodilatación. Entonces, en este caso del choque de tipo distributivo va a haber una vasodilatación muy importante y al haber una vasodilatación generalmente va a haber una disminución de la tensión arterial al disminuir esta resistencia anterógrada, ¿sí?, al vaciamiento del corazón. Pero esta vasodilatación muy severa va a provocar una hipovolemia relativa, porque va a haber, ¿sí?, aumenta lo que sería el volumen de esta capacitancia venosa, principalmente, y se incrementa este volumen del 70%. Podríamos decir que, entre paréntesis o entre comillas, habría un secuestro de sangre en el lecho, ¿sí?, venoso, en la microcirculación por esta vasodilatación tan severa. Este choque distributivo se ve en dos circunstancias. Uno que es en el choque séptico, ¿sí?, y en el choque de tipo neurogénico. Aquí agregaríamos que no lo vemos en el paciente traumatizado, que sería el choque anafiláctico, ¿sí?, ante una reacción inmunoalérgica. Entonces el choque distributivo, tanto el séptico, que también es poco frecuente en trauma, aunque se puede ver en forma tardía, este choque séptico de tipo distributivo en paciente traumatizado, y esto se ve sobre todo cuando existe perforación de víscera hueca. Entonces una perforación del intestino o del estómago, del tubo digestivo, va a provocar la liberación de bacterias hacia la cavidad peritoneal, y esta gran cantidad de bacterias va a provocar un problema inflamatorio con liberación de toxinas, y estas toxinas es lo que va a provocar el fenómeno de vasodilatación muy importante, provocando un choque de tipo distributivo. Entonces, tener presente el choque séptico en forma tardía, horas después del trauma, en pacientes con traumatismo abdominal, sobre todo traumatismo abdominal penetrante, que puede provocar imperforación de intestino, liberación de toxinas y una vasodilatación periférica, y provocar un choque distributivo. El choque neurogénico. El choque neurogénico va a ser secundario a una lesión de la médula espinal, ya sea a nivel cervical o torácico alto, es decir, por arriba de T6, torácico alto. Los pacientes que tienen una lesión aguda de la médula espinal por un traumatismo raquimedular, primero lo que van a presentar sería un choque espinal, que no hay que confundir el choque espinal con un choque neurogénico. El choque espinal es secundaria una lesión de la médula espinal, sobre todo a nivel cervical o nivel torácico alto, y este choque espinal va a haber pérdida de toda la función sensitiva, motora y visceral por abajo de la lesión.
Si el paciente tiene una fractura de luxación a nivel de C5, C6 en las vértebras cervicales, va a provocar que haya pérdida de la función sensitiva. Entonces el paciente abajo del dermatoma de C6 va a tener una anestesia total, es decir, pérdida de toda, ¿sí?, sensibilidad por abajo de la lesión, a la altura de C6, que sería a partir del borde externo del antebrazo, incluyendo el dedo pulgar y el dedo índice, y de ahí hasta el resto de los dermatomas va a tener una anestesia. El paciente en este caso, va a tener una cuadriplejía, es decir, va a estar cuadripléjico, paralizado de las 4 extremidades por lesión de la médula espinal, y va a tener también una disfunción visceral. Entonces es muy característico que este paciente en la fase aguda llega con una distensión abdominal por un hilio paralítico, y también llega con retención urinaria por presentar una vejiga neurogénica, ¿sí?, donde hay una dilatación importante de la vejiga por pérdida de su tono muscular. Ahora, ese sería el choque espinal, que puede durar horas, días o semanas, o hasta meses puede durar este choque espinal. Pero si este paciente que llega con una lesión aguda de médula espinal tiene trastornos hemodinámicos, tiene más trastornos hemodinámicos, y estos trastornos hemodinámicos consisten en una vasodilatación periférica. ¿Por qué? Porque se pierde el tono simpático. Recordemos que el sistema nervioso simpático o toracolumbar, las neuronas simpáticas se encuentran en las astas laterales de la médula espinal. Entonces, estas astas laterales de la médula espinal dejan de tener influjo de centros nerviosos superiores, sobre todo del hipotálamo, y entonces se pierde la función simpática toracolumbar, y entonces en forma refleja hay vasodilatación, porque se pierde el tono simpático, y por otro lado también hay bradicardia, por disminución o vamos a decir que el corazón deja de tener la inervación de tipo simpático, y entonces predomina el parasimpático y tiene bradicardia. Recordemos que esta bradicardia puede estar ausente en las lesiones torácicas altas, pero siempre está presente en las lesiones cervicales. Este paciente, al perder entonces la pérdida del tono simpático, si pierde el tono, se pierde el tono simpático, entonces ahora sí podríamos decir que está en un choque de tipo neurogénico, ¿sí? Entonces está en choque neurogénico, y es por pérdida de inervación simpática que provoca vasodilatación, dándonos un choque de tipo distributivo. Entonces en estos pacientes va a ser muy característico que su piel no va a tener una piel fría y pálida, porque no hay el fenómeno de vasoconstricción. También en un inicio, en el choque séptico, se presenta también una piel que está de temperatura normal y de coloración también normal. Aunque ya en forma muy tardía en el choque séptico, también se presenta la hipotermia en la piel. De esa forma ya tendríamos, ¿sí?, las características del choque no hemorrágico. Pero decíamos que el más frecuente va a ser el choque de origen hemorrágico. El choque hemorrágico, ¿sí?, lo voy a tener presente, ¿sí?, en todos los pacientes con traumatismo y que presenten problemas de circulación. Entonces lo primero es pensar que el paciente tiene un estado de choque hemorrágico. Y dependiendo de la respuesta que tenga nuestro paciente de la administración de líquidos, si no responde, yo ya puedo ir pensando que a lo mejor es un choque no hemorrágico de tipo obstructivo, y entonces el paciente tiene una hemotórax a tensión que se asocia con insuficiencia respiratoria, con hipoventilación en hemicampo, con hiperresonancia, y que se va a resolver transitoriamente con una toracocentesis. O bien el paciente tiene un taponamiento cardíaco con ingurgitación yugular, igual que en el hemotórax a tensión, pero los campos pulmonares normales y los ruidos cardíacos apagados, y entonces taponamiento cardíaco, y que lo puedo yo confirmar a través de un ultrasonido enfocado en paciente en trauma, es decir, con el FAST. Choque cardiogénico, ¿sí?, no responde el paciente a la administración de líquidos, y resulta que en el monitoreo electrocardiográfico el paciente presenta arritmias, datos de isquemia, ¿sí?, una disfunción de bomba. Le hago un monitoreo de su presión venosa
central en fase temprana y entonces el paciente tiene incremento de esta presión venosa central por la disfunción de bomba. O bien, el paciente no tiene una piel fría, pálida, diaforética, no responde a la administración de líquidos, tiene trauma abdominal cerrado, sospechan un choque séptico, o tiene una lesión de médula espinal asociada con choque espinal, con trastornos hemodinámicos manifestados por vasodilatación periférica y bradicardia, entonces pensar una pérdida del tono simpático y entonces tratarse de un choque de tipo neurogénico, que muchos de estos pacientes de choque neurogénico sí llegan a responder a la administración de líquido. Si no responden a la administración de líquido, se les da atropina y ya en última instancia se les dan sustancias vasopresoras en el choque neurogénico. Entonces decíamos que el choque hemorrágico, lo primero es pensar en él. Hay que recordar que este choque hipovolémico lo que va a provocar es una disminución de la precarga. Entonces, al disminuir el volumen sanguíneo circulante, y ya decíamos que este volumen sanguíneo circulante, el 70% se encuentra en el lecho venoso, pues lo que va a provocar esta disminución del volumen, ¿sí? Al disminuir el volumen, lo que va a provocar es una disminución de la precarga, ¿sí? Es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón, y de esa forma va a disminuir el gasto cardíaco por una disminución del volumen sistólico. Claro, en forma compensatoria va a haber una taquicardia, ya decíamos, por la liberación de catecolaminas. Aquí en el volumen, cuando hablamos del volumen de sangre, el volumen sanguíneo, la cantidad total del volumen sanguíneo que tiene un sujeto adulto es el 7% de su peso corporal. Recordemos que los niños tienen mayor volemia y va a ser del 8 al 9% de su peso corporal. Es decir, que niños presentan más o menos de 80 a 90 mililitros de volumen sanguíneo, ¿sí?, sobre kilogramo de peso. Eso habla de la pequeña cantidad de sangre que tiene un niño recién nacido, ¿verdad? Si pesa 3 kilogramos, ¿sí?, entonces si pesa 3 kilos ese niño va a tener 270 mililitros de sangre. Si multiplico esos 3.000 gramos, estos 3 kilogramos por 90 mililitros por kilogramo de peso, nos daría 270 mililitros. Esta cantidad total que tiene un recién nacido de 3 kilos de peso, ¿verdad? De ahí que por eso la pérdida de sangre en estos niños, ¿sí?, aunque aparentemente es poca, si consideramos su cantidad total de sangre que tienen, pues es una gran cantidad de pérdida la que tienen proporcionalmente a su peso corporal. Y ahora sí, lo que comentábamos, podemos hablar, cuando estoy valorando a mi paciente en estado de choque clínicamente, podemos hablar sobre los grados del estado de choque, y estos grados van a estar, ¿sí?, basados con los signos clínicos. Entonces, ¿te acuerdas? Los signos clínicos lo puedo graduar en 4 grados, ¿sí? Entonces hablaremos del grado 1, en donde el paciente tiene una pérdida de volumen de aproximadamente del 15% de su peso corporal, del volumen sanguíneo, perdón, de su volumen sanguíneo. Hablaremos del grado 2, que sería el 30%, el grado 3, que sería un 40%, y el grado 4, que sería más del 40%. Una forma de acordarse sería la puntuación en un juego de tenis. Vean que el juego de tenis, el primer punto es 15, el segundo 30, el tercero 40, y cuando ya gano el partido de tenis sería más de 40 en la puntuación. Entonces ahí podemos decir que en un juego de tenis, ¿cómo vas? Pues ahorita estoy en choque grado 1, es decir que voy perdiendo 15-0, ¿verdad? Es decir, que en volumen sería aproximadamente del 15%, estamos hablando de 750 mililitros. Si estamos pensando que un sujeto adulto tiene 5 litros de sangre aproximadamente.
En grado 2 sería entre 750 y 1500 mililitros. El grado 3 entre 1500 y 2000 mililitros. Y un grado 4 más de 2000 mililitros. Es la cantidad de sangre que está perdiendo el paciente de acuerdo para estos grados que estábamos comentando. Y entonces decíamos cuáles van a ser los signos clínicos. Entonces tenemos aquí, vamos esquematizando estos 4 grados de choque. Tendríamos, por ejemplo, lo que sería la frecuencia cardíaca o la frecuencia del pulso. Si es grado 1, vamos a tener, no llegan a 100, dícense que a menos de 100 latidos por minuto, aquí sí que es muy incipiente. Aquí en grado 2 de 100 a 120 latidos por minuto, grado 3 120 a 140 y grado 4 pues en promedio más de 135 latidos por minuto. Quiere decir que entre mayor frecuencia cardíaca, mayor pérdida de sangre. Si hablamos de la presión arterial, observamos que la presión arterial, sobre todo la presión arterial sistólica, que es la más importante para la perfusión de los tejidos, en el grado 1 es normal, en el grado 2 es normal, y hasta el grado 3 es cuando empieza a estar disminuida, ¿sí? El 3 y en el 4. Entonces esto es muy importante, que nuestro paciente puede estar en estado de choque y estar con una presión arterial, ¿sí?, normal. Entonces, la presión arterial cuando empieza a disminuir, ya nos está hablando que el paciente ya ha perdido más del 30% de su volumen circulante, es decir, entre 1500 y 2000 mililitros que ha estado perdido de sangre este paciente. Entonces no hay que esperar que el paciente tenga hipotensión para hacer el diagnóstico de estado de choque. Y entonces cuando mi paciente llega con hipotensión, quiere decir que es un estado de choque avanzado, que ha perdido más, ¿sí?, de su 30% de su volumen circulante. Frecuencia respiratoria. Recordemos que la liberación de catecolaminas provoca aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces la frecuencia respiratoria, choque 1 pues va a estar más o menos normal, entre 14 y 20. En choque grado 2 ya más de 20, pero no llega a más de 30. Grado 3 más o menos de 30 a 40. Y aquí vamos a tener una frecuencia respiratoria más o menos mayor de 35. ¿sí? Aquí la presión arterial más de 135 o más de 100, frecuencia cardíaca o más de 140, ¿sí?, promedio de frecuencia cardíaca. Y aquí frecuencia respiratoria más de 35. Y esto, claro, puede provocar en un inicio, en estado de choque, este incremento de la frecuencia respiratoria me puede llevar, ¿sí?, a una alcalosis de tipo respiratorio, ¿verdad?, al estar hiperventilando mi paciente. Tenemos, por otro lado, un dato muy importante, que es el gasto urinario. El gasto urinario, pues para poderlo medir, ya veremos, hay que colocarle al paciente una sonda vesical. Y vemos que el gasto urinario en un paciente grado 1 es normal, es decir, va a presentar más de 30 mililitros por hora. En el grado 2 ya empieza a reducirse este volumen urinario por hora, más o menos de 20 a 30 mililitros por hora. Y en el grado 3 ya se reduce a más de la mitad de lo normal, que decíamos que es 30. Entonces de 15 vamos a tener una reducción más o menos menor de 15, es decir, entre 5 y 15 mililitros por hora. Y en el paciente grado 4 es insignificante, es decir, casi propiamente pues podemos decir que el paciente está en anuria, en la ausencia total de gasto urinario. Ya veremos que este gasto urinario es el dato clínico más importante, el dato clínico más importante para ver si estoy reanimando adecuadamente a mi paciente con la compensación de líquidos. Tendríamos también otro tejido que es muy sensible a esta hipoperfusión tisular generalizada, que sería el encéfalo. Entonces tendríamos el estado de conciencia. Que en el grado 1 el paciente puede estar ligeramente, ¿sí?, ansioso, una ansiedad que
es muy característico, por ejemplo, del paciente o del sujeto que va a donar sangre. Va a donar sangre, ¿sí? Le piden una pérdida menos de 750 mililitros para la donación de sangre, entonces puede salir ligeramente ansioso después de haber donado sangre. Cuando es grado 2 ya está más ansioso, está moderadamente ansioso. En el grado 4 está ansioso, pero ya se puede agregar confusión. Entonces el paciente ya presenta ciertos trastornos sensorios, en donde puede estar confundiendo la fecha, el lugar. En el grado 4 sigue confuso, pero ya empieza a haber un deterioro de su estado de alerta y entonces empieza a estar ya lentitud, ¿sí? En su estado de alerta, que sería letárgico, y puede llegar hasta el estado de coma. Quiere decir que no debemos esperar que el paciente esté en estado de coma para pensar en estado de choque, ¿verdad? Entonces, igual que la tensión arterial, va a estar disminuida cuando está muy avanzado, entonces el paciente va a tener alteraciones importantes de su sensorio cuando el estado de choque ya también está muy avanzado. Si hablamos aquí de la restitución de líquidos, que sería parte del tratamiento de estos pacientes, generalmente cuando es el 1 y 2 se le dan soluciones isotónicas, cristaloides. En el grado 3 y 4, aparte de los cristaloides, se agrega elementos sanguíneos, paquetes globulares, plasma o concentrados plaquetarios. Entonces, este cuadrito nos sirve para más o menos ir pensando cuáles pueden ser, ¿sí?, las alteraciones o los datos clínicos en estado de choque de acuerdo a la pérdida de sangre que tenga mi paciente, ¿verdad? Y entonces ya podríamos ir hablando de cuál sería el tratamiento del estado de choque. Entonces hablaríamos choque, pero ¿cómo lo voy a manejar? Ya hice mi diagnóstico de estado de choque, estado de hipopresión tisular generalizado, que fue a través de un examen clínico, y entonces voy a ir sobre todo en el tratamiento. El tratamiento va enfocado sobre todo en dos grandes aspectos. Uno que sería la de detener la pérdida de sangre, detener la pérdida de sangre. Si estamos hablando del choque hipovolémico. Aunque siempre hay que tener presente que puede ser que no sea hipovolémico o no sea hemorrágico y sea obstructivo, cardiogénico o distributivo. Eso lo voy a ir determinando desde mi exploración física. Por ejemplo, cuando exploré la ventilación de mi paciente, puedo detectar si el paciente tiene un neumotórax, atención, o al explorar los ruidos cardíacos, si tiene un taponamiento cardíaco con distensión de las venas yugulares, ¿verdad? Entonces, detener la pérdida de sangre, y por otro lado sería la de reposición del volumen, reponer el volumen, la volemia, con soluciones isotónicas o con elementos de la sangre. Entonces, para detener la pérdida de sangre, pues es muy importante hacer un examen físico, ¿verdad? Entonces se hace un examen físico y a través de este examen físico tengo que ir determinando dónde puede estar la pérdida de sangre. Entonces, aquí es fundamental 4 aspectos. Primero, dicen localizar si hay un charco de sangre. Es decir, si yo veo el paciente que tiene a nivel de su pantalón, ahí está totalmente lleno de sangre, pues quiere decir que tiene una pérdida externa de sangre por una herida ahí penetrante en el muslo o en la pierna, ¿verdad? Entonces puede ser, busque un charco de sangre, ¿sí? Podemos decir. Otro sitio puede ser en el tórax, es donde el paciente puede tener un sangrado interno en el tórax, puede ser un hemotórax masivo. Otro sitio importante sería el abdomen. El abdomen, ¿sí?, es uno de los sitios más frecuentes de sangrado y que puede pasar inadvertido, no lo veo, no lo considero, y puede ser que el paciente fallezca porque no pensé que tuviera un sangrado en el abdomen. Otro sitio sería, ¿sí?, en pelvis.
Entonces hay que considerar, ¿sí?, que las fracturas que más sangran son las de la pelvis, y que este sangrado de la pelvis generalmente se va al retroperitoneo. Aunque este sangrado del retroperitoneo también puede ser secundario a una herida penetrante de abdomen. Entonces, del retroperitoneo, ¿sí? Y para que no se nos olvide también un sangrado en el muslo, y aquí se refiere sobre todo a fractura del fémur. Una fractura del fémur más o menos equivale a cerca de 1500 mililitros. Es decir, que un paciente que tiene fractura de fémur ya estaría en un estado de choque por lo menos grado 2. Otros sitios de fractura de huesos largos sería, aunque sangran menos, sería en el hueso, en el húmero o bien en la tibia, que es más o menos la mitad de sangrado que la del fémur. Cada uno puede sangrar 750 mililitros. ¿Sí? Entonces hay que buscar sitios de sangrado, ya sea sangrado externo, en el tórax, en el abdomen, fracturas de pelvis que pueden sangrar más de 2 litros, ¿sí?, y que el sangrado se va al retroperitoneo, o sangrados de fracturas de huesos largos, sobre todo del fémur, que llega a sangrar hasta 1500 mililitros. Entonces, estos pacientes, ya decíamos, es fundamental su vía aérea permeable, una buena ventilación, respiración, oxigenación, y estamos tratando lo que sería la circulación, y también estamos valorando su deterioro neurológico, y estamos haciendo un examen general del paciente evitando hipotermia. Entonces, junto con estas maniobras que estamos haciendo, estamos tratando de identificar sitios de sangrado, y nuestra función era detener el sangrado, que mucho va a requerir un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Una descompresión del tórax, un hematomas masivo y tratamiento definitivo quirúrgico. Un sangrado que tiene sangrado abdominal, paciente que tiene sangrado abdominal, requerimos al cirujano general. De pelvis al ortopedista, una angioembolización para tratar los sangrados de pelvis, una estabilización de la pelvis, y de huesos largos, pues lo más importante sería la inmovilización de las extremidades. Junto con el examen físico, tengo que aplicar algunos anexos, como es la colocación de una sonda gástrica. Hay que descomprimir ese estómago, porque la distensión abdominal o la distensión gástrica importante puede provocar bradicardia por estimulación del vago y también una hipotensión. Y también puede ser un factor de una aspiración, ¿sí?, y una broncoaspiración. También va a ser necesario colocar un catéter vesical. Esto es muy importante para ir valorando nuestro gasto urinario. Ya decíamos que el gasto urinario va a ser el principal dato clínico para ver si estoy compensando adecuadamente con la administración de líquidos ese estado de choque de mi paciente. Si va incrementando el gasto urinario, quiere decir que ese paciente lo estoy reanimando en forma adecuada. Para este gasto urinario, pues va a ser fundamental la colocación de un catéter vesical. Tener presente, ¿sí?, recordar que cuando un catéter vesical se va a colocar, se debe descartarse que haya fractura de la uretra. Esto sobre todo en pacientes masculinos. La uretra membranosa se llega a fracturar asociado a fracturas de la pelvis, y la puedo sospechar cuando existe sangre, ¿sí?, cuando haya sangre en lo que sería en el meato ureteral, en el meato de la uretra, o bien al hacer un tacto rectal hay elevación de la próstata, o no se palpa la próstata, o está móvil la próstata. Son datos que me hacen sospechar en una fractura de uretra, y entonces estaría contraindicado la colocación de un catéter vesical, y ahí voy a requerir el apoyo del especialista y hacer un uretrograma retrógrado, ¿sí?, siempre y cuando mi paciente ya esté compensado en el estado de choque. Entonces, ahí vamos nosotros y tratando de localizar dónde está el sangrado, y hay que detener este sangrado. Si seguimos con el tratamiento del estado de choque, decíamos que hay que reponer volumen.
Para reponer el volumen, lo que se utilizan van a ser los líquidos, que son soluciones isotónicas. Todos son administración de líquidos. Se va a hacer ya sea el Ringer lactato, solución de Harman, ¿verdad? O solución fisiológica normal, ¿verdad? Lo importante es que sean soluciones isotónicas. Están totalmente contraindicadas las soluciones hipotónicas. Entonces, Ringer lactato, Harman o fisiológica normal. Estos líquidos se administran tibios. Se considera que deben estar a 39 grados Celsius. Para eso es fundamental. Se pueden calentar en horno de microondas o tener, ¿sí?, nuestro recipiente donde podemos calentar los líquidos a baño María a 39 grados Celsius para evitar la hipotermia, porque ya vemos que la hipotermia en el paciente en estado de choque favorece, ¿sí?, trastornos de la coagulación, provoca coagulopatías, ¿verdad? Generalmente lo que se hace en pacientes adultos es dar en bolos de 1 a 2 litros en bolo. Y en niños más o menos calculamos 20 mililitros sobre kilogramo de peso. Y entonces vamos a administrar estos líquidos. Para administrarlos debo usar catéteres. Entonces los catéteres que vamos a utilizar en estos pacientes van a ser catéteres gruesos y cortos. Entonces un catéter grueso, más o menos del calibre 16, 14-16, y debe ser corto. Esto nos habla de la ley de Poiseuille, ¿verdad? De Poiseuille, ¿verdad? En donde sabemos que en esta ley de Poiseuille el calibre, el flujo en un catéter, ¿sí?, entonces el flujo en un conducto, aquí en este caso en el catéter, es directamente proporcional a su calibre. Entonces entre mayor calibre, mayor flujo, pero es inversamente proporcional a su longitud, debido a que a mayor longitud va a haber, ¿sí?, mayor resistencia al flujo de ese catéter, ¿verdad? Entonces de ahí que debe ser un catéter de calibre importante, 14 o 16, y debe ser corto, ¿verdad?, para que haya una infusión mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, los accesos vasculares más utilizados, ¿sí?, si hablamos de accesos vasculares, serían las venas antebraquiales anteriores. Son las más utilizadas, las venas antebraquiales anteriores. Si no es posible utilizar estas venas antebraquiales anteriores, podemos usar por técnica de Seldinger, podemos utilizar catéteres centrales, ya sea por la yugular interna, por la subclavia o por la femoral. En los niños, si no es posible las antebraquiales anteriores, podemos utilizar, ¿sí?, una aguja intraósea. Entonces puedo usar una vía intraósea, generalmente en la tibia, hacia la porción proximal de la tibia. Esta vía intraósea se recomienda sobre todo en niños menores de 6 años, aunque actualmente ya existen agujas intraóseas que se pueden utilizar también a cualquier edad. Y se utiliza esta vía intraósea mientras que se pueda tener ya una vía venosa, como serían las venas antebraquiales. Entonces no es de primera elección, ¿verdad?, sino que si no se pueden las venas antebraquiales anteriores, o también se puede usar una venodisección de la vena safena interna. Aquí depende mucho de la habilidad del médico. Si tiene una habilidad para hacer la venodisección, puede hacer la venodisección safena interna, o si tiene más habilidad por punción, por técnica de Seldinger, de la vena yugular interna, la subclavia, la femoral, aunque hay que tener presente que puede haber complicaciones, sobre todo en la yugular interna y la subclavia, de provocar un neumotórax. Entonces depende mucho de la habilidad del médico. Y también la vía intraósea no es la de primera elección, pero en niños se puede utilizar, y también en
adultos y se utiliza hasta que tengamos una vía venosa adecuada periférica. Ya decíamos que es un catéter, ¿sí?, corto. Muy bien. Hay que recordar que cuando estamos haciendo un acceso vascular hay que tomar, ¿sí?, pruebas de laboratorio. Y estas pruebas de laboratorio va a ser tipar, es decir, saber el grupo sanguíneo, cruzar, es decir, ver la compatibilidad entre la sangre de mi paciente y la sangre que voy a transfundir. Generalmente en tipar, saber el grupo sanguíneo en un banco de sangre son aproximadamente 10 minutos, pero el cruzar ya muestras, ¿sí?, da más o menos alrededor de 60 minutos, una hora. De ahí que cuando sí es muy importante transfundir a nuestro paciente, le podemos administrar solamente tipando la sangre. ¿Qué otras pruebas de laboratorio? Vamos a ver pruebas toxicológicas. Recordemos que muchos de los pacientes traumáticos son casos médico-legales, puede ser que vengan bajo influjo de drogas, del alcohol, y es muy importante ver los niveles toxicológicos en los que llegó este paciente por ser casos médico-legales. Si es una mujercita en edad fértil, entre 10 y 50 años, pruebas de embarazo. Entonces recordemos que son pacientes que desconocemos sus antecedentes, entonces es fundamental hacer pruebas de embarazo. Como son pacientes potencialmente quirúrgicos, hay que hacer tiempos de coagulación, entonces tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, así como también podemos ver cuáles serían sus niveles de hemoglobina, su hematócrito, biometría hemática, así como electrolitos séricos. Entonces, tipo cruzo, pruebas toxicológicas de embarazo, tiempos de coagulación, biometría hemática, electrolitos séricos con glucemia, para, ¿sí?, saber las condiciones bioquímicas de mi paciente, que son las pruebas de laboratorio, y lo voy a aprovechar en el momento que estoy haciendo el acceso vascular. Decíamos que dentro del tratamiento del paciente, detener el sangrado y reponer el volumen, una vez que estoy haciendo estas pruebas, o estoy haciendo estas maniobras, hay que ver la forma de respuesta del paciente. Entonces vamos a ver la respuesta del